Y pues gracias a Dios que nos permite estar de vuelta. Me da mucho gusto verles, de verdad. Gracias por asistir y por venir el día de hoy. Es un poco distinto cada ocasión. Bien. Ya se acomodó la mesa. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy esto. Antes de comenzar, me gustaría recordar lo siguiente. El año pasado, en octubre, comenzamos esta serie de mensajes hablando de lo que nosotros tenemos como visión de nuestra iglesia. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la visión de nuestra iglesia? Si la saben, la pueden decir, ¿no? Compartirla con los demás. La visión de nuestra iglesia. La decimos a cada rato, en cada papel que hacemos lo tratamos de poner ahí. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Bien. En esta ocasión voy a pasarlo por alto porque ha pasado mucho tiempo desde que nosotros comenzamos. ¿Sabes? No sé si ustedes lo sabían, pero estaba checando las fechas y el 17 de agosto del 2019 comenzamos esta plantación llamada Comunidad Vida, 17 de agosto. Así que estamos muy cerca de cumplir ¿cuántos años? 2 años. 2 años. Sí, pues el año pasado no contó, se nos fue como nada, pero son 2 años, ya es el 2021 y tenemos 2 años y desde el año pasado vamos a comenzar esta serie. Lamentablemente nos estábamos reuniendo, pero vino otra vez las restricciones, lo del semáforo, y ya no pudimos continuar con esta serie de mensajes. Tuvimos que detenernos, y luego entró diciembre, y por supuesto hay que cambiar de enseñanza. Entró el año, después de eso vimos Segunda de Juan, y así hemos estado viendo algunos otros mensajes de diferentes pasajes de las Escrituras. Ahora, ¿por qué quise volver a iniciar esta serie? Porque es lo más importante que nosotros tenemos que entender como iglesia. Nosotros queremos llegar a ser, ¿qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Y de inicio, permítanme decirles, lo que Efesios 4, del 1 al 16 dice, eso es lo que nosotros queremos enfatizar como iglesia. Efesios 4, del 1 al 16. Y ahí vamos a estar por varias semanas, en varias ocasiones. Y quiero que lo entendamos bien, porque ese es el propósito detrás de lo que estamos haciendo aquí en Comunidad Vida. Vida para todos, madurez a través de todos. Posteriormente me gustaría explicarles el nombre, pero en esta ocasión quisiera que nos enfocáramos en lo que es nuestra visión como iglesia, lo que nosotros queremos alcanzar. Así que algunos de estos mensajes, si tú tienes muy buena memoria, te vas a acordar de algunos de estos mensajes, si no, mejor, porque va a ser como la primera vez que los escuches. Y también vamos a terminar hasta el versículo 16. ¿Cuál es mi invitación para todos ustedes? No se pierdan ninguno de estos mensajes, porque esa es la esencia de lo que nosotros queremos llegar a ser. Probablemente el día de hoy no hay algunos entre nosotros, algunos me avisaron que no iban a poder venir, otros no sé las razones, pero no pierdas de vista lo que estos mensajes nos enseñan, porque cuando alguien te pregunte qué es lo que hacen en Comunidad Vida, cuál es el propósito, por qué están plantando otra iglesia, por qué están en esa iglesia, por qué no se juntan a una iglesia más grande, por así decirlo, bueno, esas son las razones que tú puedes darles. Esas son las razones que quiero que tú les expliques a las personas y que también tú te convenzas por qué estás en Comunidad Vida. Que sepas qué es lo que nosotros queremos alcanzar a través de todos. Así que va a ser una especie para algunos de ustedes de repaso, pero creo que para la mayoría va a ser algo nuevo. Va a ser algo nuevo entender qué es esto de vida para todos, madurez a través de todos. Y antes oramos a nuestro Dios que nos permita entender esto. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por los cantos que pudimos entonarte. Te pido, Señor, para que bendigas este mensaje, que bendiga, Señor, la enseñanza del día de hoy y que tu iglesia Comunidad Vida, Señor, pueda comprender aún más y mejor de qué se trata todo esto de vida para todos, madurez a través de todos. Que no solo, Señor, es una frase que decimos como una especie de repetición vana, sino que es un objetivo que queremos lograr, Señor.
Es algo que has puesto en nuestro corazón y te pido por todos y cada uno de nosotros en esta mañana que podamos escucharte, Señor, con la intención de, Señor, entender qué es lo que hacemos y queremos lograr en Comunidad Vida. Ayúdanos a todos nosotros a comprenderlo, Señor, y a regresar a tu palabra, Señor, para entenderlo más aún. En Jesucristo. Amén. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y ahí mantengan sus Biblias, porque vamos a estar todo el mensaje ahí. Vamos a ir a otro pasaje en Hechos, vamos a ir a otro pasaje ahí mismo en Efesios, pero ese es el pasaje que vamos a entender, a profundizar el día de hoy, con la intención de que lo puedas entender y compartir con otros, por supuesto. Así que mantén tu vista ahí. Hay un pasaje en Proverbios, antes de entrar a Efesios, que nos dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay un objetivo, cualquier persona puede estar haciendo lo que sea y no importa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay un objetivo que estamos persiguiendo. Nos reunimos en cada semana nosotros aquí, pero ¿sabes algo? Hay un propósito más que simplemente juntarnos, que simplemente pasar 2-3 horas los domingos y horas entre semana juntos. Hay un objetivo más específico que queremos lograr. Ahora, un autor, un pastor dijo lo siguiente: hay iglesias que le piden a la gente que se unan a ellos cada domingo, pero los líderes de esas iglesias no saben hacia dónde van. Hay iglesias que le piden a la gente, ¿sabes qué? Ven a la iglesia el domingo, o ven entre semana, o reúnete con nosotros en un grupo pequeño, o los miércoles, pero esas iglesias no saben hacia dónde van. Asunto de esas congregaciones. Pero nosotros en Comunidad Vida, nosotros aquí en Comunidad Vida, sí sabemos hacia dónde vamos. Nosotros no somos como esas iglesias que no saben hacia dónde van, que hacen las cosas por costumbre o por tradición. Tenemos un objetivo claro, algo que nosotros queremos desarrollar, algo que nosotros queremos alcanzar, y es esa visión que le hemos dicho ya anteriormente. Y por favor, si me ayudan a repetirla junto conmigo, la visión es vida para todos, madurez a través de todos. Eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Ahora, si bien una sola predicación no alcanza para explicar toda esta visión y tenemos que hacer una serie, cada semana te invito para que reflexiones en lo que vamos a estar viendo. Yo sé que cada semana escuchas el mensaje y cada semana te llevas algo para ti. No el mensaje. De hecho, se dice que las personas recuerdan como el 15% de lo que escuchan o el 10% de lo que escuchan. Pero ese 10% tal vez sea lo más importante para ti. En esta ocasión te voy a pedir un esfuerzo extra porque estamos aprendiendo lo que queremos lograr juntos como iglesia. Vas a una persona, explícale esto. Por supuesto, háblale del Evangelio, que tiene que ver con lo que decimos aquí. Si tú mismo estás en nuestra iglesia, comprométete a entender con excelencia y profundidad esas cosas. Ahora, ya les dije que vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y esta serie de mensajes va a tener dos partes principales. La primera parte es, por supuesto, entender lo que es vida para todos, vida para todos. Y siempre vamos a ver lo que significa y después lo que eso implica. Vamos a ver primero lo que significa y después lo que eso implica, es decir, qué demanda en específico de ti y de mí cada una de estas partes. Así que de los versículos del 1 al 6 de Efesios vamos a ver lo que significa y lo que implica vida para todos. Cuando estemos en Efesios 4 del 1 al 6 vamos a profundizar en lo que significa vida para todos, también para nuestra vida. El día de hoy solo vamos a estar en el verso 1 y vamos a aprender lo que dice ahí abajo, vida para todos, ¿qué? Lo que significa. Vamos a ver qué significa esta frase para nosotros, vida para todos. Y lo vamos a dividir en tres partes. Vida para todos significa tres cosas que se complementan
juntas. Tres cosas que aparecen juntas, que dependen una de la otra. La primera cosa que vida para todos significa es que se trata de un compromiso ilimitado. ¿Ok? Vida para todos se trata de un compromiso ilimitado. Vida para todos se trata de un compromiso ilimitado. Ahora, esa palabra compromiso es una palabra que usamos bastante. Hablando de nuestro hermano David, que nos acompañó la semana pasada y estuvo predicando, él me comentó algo acerca de los latinos, y es cierto, es muy cierto. Él ama al pueblo latino y por eso le encanta hacer misiones con nosotros y con otras congregaciones. Y él me dijo algo. Yo he notado donde he ido, él ha trabajado en Cuba, él ha trabajado también en Venezuela, ha trabajado con nosotros, ha trabajado con muchas personas del mundo hispano. Y él dice, cuando una persona no quiere hacer algo, dice, es que tengo compromiso, tengo un compromiso. Y de esa forma se zafan de decir lo que tienen que hacer. Es decir, es una forma muy común de que nosotros le decimos a la otra persona, no me interesa, tengo un compromiso aparte. Pero la palabra compromiso para nosotros juega un papel fundamental. Necesitamos compromiso en nuestra iglesia y en específico con nuestra iglesia local, con Comunidad Vida. Necesitas tener un compromiso con tus hermanos y con tus hermanas. Necesitas tener un compromiso con lo que nosotros hacemos aquí y con lo que queremos lograr, que es vida para todos, madurez a través de todos. Ahora, ¿de dónde sacamos que vida para todos se trata de un compromiso ilimitado? Efesios 4:1. Vamos a ese pasaje. Pablo dice lo siguiente: yo, pues, y después se describe a sí mismo como prisionero del Señor. Alguien dijo en cierta ocasión que el apóstol Pablo nunca preguntaba, cuando llegaba a un lugar, nunca preguntaba cómo eran los hoteles, cómo eran las casas de huéspedes, sino que preguntaba siempre cómo eran las prisiones. Tarde o temprano sabía que iba a terminar ahí. Estamos estudiando Colosenses los días miércoles, en particular Colosenses capítulo 4, y Pablo también dice que él estaba preso ahí. Él estaba preso. De hecho, a cada rato podemos ver que el apóstol Pablo estaba en las prisiones, estaba sufriendo. Y te digo este dato porque es muy importante entender lo siguiente. Esta palabra prisionero o descripción, prisionero o situación, prisionero, ocurre 17 ocasiones en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes algo que es muy interesante de esta palabra? Es que siempre que se usa, o casi siempre que se usa, es acerca del apóstol Pablo. 9 veces Pablo se llama a sí mismo prisionero, o alguien dice de Pablo que es un prisionero. Pablo dice que es un prisionero de Cristo Jesús, es un prisionero del Señor, es un prisionero suyo. Y cuando Pablo dice eso, nosotros debemos de saber que esa referencia enfatiza el hecho de que como tal pertenece a su Señor, puesto que estando a su servicio y por tanto a causa de él fue puesto en prisión. Cuando Pablo dice soy un prisionero del Señor, él está diciendo por causa del Señor. Debido a que yo sigo al Señor, siempre termino en la cárcel. Y de alguna manera nosotros podemos decir algo similar. Siempre que nosotros nos comprometemos a ese nivel con el Señor, siempre vamos a tener una consecuencia bastante negativa en muchas ocasiones, y en otras ocasiones va a ser positiva. Y eso es lo que nosotros debemos de notar aquí con el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando Pablo se llama a sí mismo el prisionero del Señor, él nunca lo hace para causar lástima a las personas o para que las personas tuvieran compasión acerca de él. Cuando Pablo se refiere a sí mismo como prisionero del Señor, se presenta a sí mismo apuntando, escucha bien, apuntando al nivel de compromiso que se espera no solo de sí mismo, sino de otros. Cuando Pablo dice, yo soy un prisionero del Señor, él está diciéndonos a todos nosotros lo siguiente: cuando sigues al Señor va a haber consecuencias. Cuando te comprometes con Él va a haber consecuencias.
Y eso no es solo algo que me pasa a mí, sino que es algo que le pasa a todas las personas en todo el mundo. Así que debemos de tener este tipo de mentalidad de que el sufrimiento por causa del Señor es algo que será parte de nuestra vida. Y como iglesia queremos enfatizar esto. El sufrimiento es parte de nuestra vida. El Señor Jesús siempre llamó a las personas diciéndoles: niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Siempre va a haber un costo que pagar por todo esto. Siempre va a haber un precio que nosotros tengamos que pagar. Como ya nos comentaba nuestro hermano Tony en su agradecimiento, actualmente hay mucho sufrimiento. Llegará un tiempo en que nosotros vamos a disfrutar, a descansar, a estar a gusto, por así decirlo. Ya que también habrá ocasiones que tendremos descanso, refrigerio. Pero solo en la eternidad tendremos la garantía de estar libres de todo sufrimiento. Si no, puedes leer al final el Apocalipsis, como dice que en esos nuevos cielos y esa nueva tierra ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Él enjugará toda lágrima en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En estos cielos viejos y en esta tierra vieja habrá todo eso. Y es parte del llamado que nosotros hacemos. De alguna manera te lo voy a poner así. Como iglesia te estamos llamando a sufrir, pero a sufrir con todos nosotros. Y como dice Pablo en Romanos, a llorar con los que lloran, a gozarnos también con los que se gozan. Así que este es un llamado muy importante que el apóstol Pablo hace a cada uno de nosotros. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Pablo solamente estaba dispuesto a ser prisionero por el Señor? ¿O el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir mucho más por él? ¿Qué piensas tú? Pablo estaba dispuesto a sufrir mucho más por él. Hay un pasaje que lo comprueba. Acompáñame a Hechos. Acompáñame a Hechos, capítulo 21. Hechos 21, versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios así, la historia. Pablo pregunta: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a hacer, ¿qué dice Pablo? Atado, sino también a ¿qué? A morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dice la historia, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Hay algo muy interesante en esta parte de la historia de Pablo. No sé cuántos de ustedes conozcan la historia o las historias de Jim Elliot y muchos otros misioneros que le acompañaban. Estos jóvenes eran parejas jóvenes con pequeños hijos. Jim Elliot y muchos de sus amigos fueron misioneros que fueron asesinados por las personas a las que iban a compartirles el evangelio. Eran personas que estaban en sus 20s, eran personas que tenían, por así decirlo, todo un futuro por delante. Y mucha gente les insistía: no vayas, vas a sufrir, te pueden matar. Y Jim Elliot siempre tenía este pensamiento: no es tonto aquel que da aquello que no puede retener por aquello que no puede perder. ¿A qué se refería él con esto? Jim Elliot entendía que el llamado de nosotros es entregarnos ilimitadamente al Señor Jesús, a estar dispuestos a ser prisioneros, a ser atados, a morir por Él. Porque si morimos en Cristo, lo tenemos todo. Si morimos sin Cristo, lo más que tuviste fue lo que tenías en esta vida. Y ese es el llamado que Pablo hace aquí. Yo pues, prisionero del Señor. Permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Qué piensas de este compromiso? ¿Cómo ves este compromiso? Vida para todos se trata primero que nada de un compromiso, de estar dispuestos resulta de vivir en el Señor. Comunidad Vida queremos desarrollar ese nivel de compromiso.
Habrá ocasiones cuando te sientas triste, preocupado, dolido, dolida, necesitado, necesitada. Y ¿sabes qué? Está bien. De eso se trata la vida. No queremos que todos los domingos vengas aquí y digas, estoy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no es la vida así siempre. En ocasiones vas a llegar aquí no queriendo llegar. En ocasiones vas a venir aquí no queriendo venir. Y eso es parte de la vida cristiana. Cuando pasas esa puerta, los problemas, uno dice, déjalos allá afuera. No, tráelos aquí, para que toda la iglesia pueda ayudarte en ese proceso, para que puedas crecer en ese compromiso de tú más y más poder vivir de una forma ilimitada para el Señor. Aquí no queremos personas perfectas, ¿sabes? Si hay alguien perfecto aquí, pues qué bueno, ya te puedes ir al cielo, ¿no? Queremos gente que venga con su propio pecado, con sus luchas. Queremos gente que esté dispuesta a ser prisionero del Señor. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí. Ahora, en otras palabras, todos debemos de tener un compromiso ilimitado. Todos debemos de tener ese tipo de compromiso. Mi pregunta para ti ahorita es, ¿cuál es el límite de tu compromiso? ¿Cuál es el límite de tu compromiso? Para estar con la iglesia del Señor, no solo los domingos, sino cada vez que la iglesia, los hermanos y hermanas lo necesiten, ¿cuál es tu límite? Y déjame recordarte algo. No importa qué tan largo, qué tan ancho, qué tan amplio sea tu límite, sigue siendo un límite. Sigue siendo un límite. Porque nosotros podemos jactarnos y decir, oh, yo no pongo estos límites como aquella persona, como tal o cual persona. No se trata de compararnos con eso. Debemos de ser como Pablo y estar dispuestos a todo. Así que lo que queremos ayudarnos unos a otros aquí es que rompamos esos límites, que nuestro compromiso con el Señor y con su iglesia sea ilimitado. Ese es el enfoque del apóstol Pablo cuando nos dice que él es un prisionero del Señor aquí. Ahora, debemos de entender esto. Este compromiso ilimitado no debe de entenderse solo de forma pasiva, es decir, de lo que recibimos a causa de estar en el Señor o ser del Señor, sino también de forma activa por lo que hacemos por el Señor. Esa es una distinción importante porque en ocasiones solo nos enfocamos en nuestra vida por las cosas que recibimos de forma pasiva, cosas que nos hacen los demás. Pero también se trata de hacer cosas por el Señor y de todos modos estar dispuestos a pagar el precio. Y con eso vamos a pasar a la segunda lección, o a la segunda parte de esto. Ya vimos que vida para todos se trata de un compromiso ilimitado, de estar dispuestos a resulte de vivir en el Señor. Lo segundo es que vida para todos se trata de un estilo de vida. Vida para todos se trata de un estilo de vida. Eso es algo que queremos enfatizar mucho, porque el apóstol Pablo nos enseña a pensar de esta manera. Pablo nos dice aquí que al escribir yo pues prisionero del Señor, él estableció el tono para todo lo que va a decir a continuación. Pablo humildemente se identifica como una persona comprometida y que estaba demostrando su compromiso por el Señor. Y él después, versículo 4, ¿qué les dice? Versículo 1, capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, ¿qué dice después? Exacto. Les ruego, ¿no? Les ruego. Es muy interesante ver esta parte de la Escritura. Ponte en la situación de las personas del primer siglo. Después del Señor Jesús, de Cristo mismo, la persona más impactante en el cristianismo fue el apóstol Pablo. Después del Señor Jesús mismo, de Cristo mismo, fue Pablo, la persona más impactante, el supermisionero, el superapóstol. Todo el mundo lo respetaba, todo el mundo sabía quién era el apóstol Pablo. Cualquier iglesia que visitaba, por supuesto que habían escuchado de él. Una palabra que pudiera ser sinónimo del apóstol Pablo era autoridad.
era autoridad. Podía simplemente mandar las cosas, podía simplemente decir a la gente, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero Pablo dice, les ruego. Alguien lo dijo así, me gustó mucho cuando lo descubrí. Cuando Pablo dice esta frase, siempre les ruego, es como si Pablo exprimiera su corazón y la tinta con la que escribe fuera su propia sangre. Era ternura, era amor, preocupación, exhortación. Pablo escribe de esta manera. Pablo no estaba imponiendo porque él era un apóstol. Él amaba esta iglesia y él estaba preocupado por esta iglesia. ¿Y sabes qué? Pablo ni siquiera plantó esta iglesia. Pero aún así él les dice, les ruego, por favor, con todo mi corazón, vivan de esta manera. Es lo que el apóstol Pablo les dice. Ahora, hay algo muy interesante. Pablo era amoroso, pero también era alguien con autoridad. Y él mezclaba muy bien estas dos cosas, de amor y autoridad. Y cuando él planteaba algo así, de les ruego, les exhorto, Pablo nunca dejaba las cosas como tómalo o déjalo, o como puedes hacerlo o no. Lo ponía de tal forma que la gente tenía que entender que su ruego y exhortación era algo que tenía que hacerse. Es esa combinación perfecta de dos cosas, de autoridad y amor del apóstol, Ustedes acaban de decirlo, el apóstol Pablo les dice que ustedes vivan, Y esta palabra en la Reina Valera es la palabra andar. Es una palabra que se puede utilizar en dos sentidos. Literalmente, alguien caminando. O también de una forma metafórica o figurada, a vivir de cierta manera, cierto estilo de vida. Alguien lo explica de esta manera. Es observar, es decir, cuidar, poner mucha atención a todo un conjunto de actividades. ¿Ok? Poner mucha atención a todo un conjunto de actividades. Así que desde un principio, hoy no lo vamos a ver, va a ser la próxima semana, Dios mediante, ve pensando en esto. El apóstol Pablo dice, anden, es decir, a continuación les voy a decir ciertas cosas que deben de caracterizar su vida. Por amor, con autoridad, les ruego, vivan de esta manera. Que su vida se caracterice de esta forma, de esta manera. Ahora, no perdamos de vista esta palabra vivan porque es muy importante. Un comentario la explica de la siguiente manera y creo que es muy, muy claro. El comentarista dijo, vivan no es caminar, es una experiencia continua, es dar un paso tras otro. Y esta parte me encanta porque estoy encantado porque me dieron un regalo de cumpleaños adelantado. Mi esposa me regaló un libro que te ayuda a entender mucho las cartas del apóstol Pablo. Y en ese libro se habla de lo siguiente. El apóstol Pablo, si hubiera tenido cable el día de hoy, decía el autor algo así, él estaría viendo Fox Sports, estaría viendo ESPN, estaría viendo todos los deportes. Si tú lees las cartas de Pablo, él siempre habla de que corran, de que lucha. O sea, es muy deportista. Era un fanático de los deportes. Pero aquí, Pablo no dice, corran la vida cristiana. ¿Qué dice? Vivan, anden, paso a paso. Hay momentos, hay cosas que necesitan de nuestra prisa, de nuestra rapidez, de nuestra agilidad, por así decirlo. Cosas que necesitan hacerse pronto. Pero la vida cristiana es una vida que se vive paso a paso. Vamos avanzando. Vas avanzando. Pero no es una carrera de quién va más rápido y quién no. Es paso a paso. Anden de esta manera. Vivan de lo que dice el apóstol Pablo. El autor dice lo siguiente y te lo comparto. Tiene que ver con nuestra conducta durante las 24 horas del día.
La vida cristiana no tiene que ver con algunos momentos especiales o con algunos lugares especiales, dice esta persona. No es solo para los cultos o para algunas reuniones. La vida que Dios con tanto amor ideó para nosotros, dice este autor, tiene que encontrar su desarrollo y expresión todos los días de la semana, en todas las horas del día, en todos los lugares, en todos los ámbitos, en todas las circunstancias y situaciones. Él nos ha provisto cuánto necesitamos para vivir según su voluntad y de acuerdo con su plan y propósito eterno cada instante de nuestra vida. Hay un pasaje muy famoso aquí en Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero Pablo no se detiene ahí. Pablo agrega, las cuales, esas buenas obras, Dios, ¿qué dice? Preparó de antemano para que tuviéramos en ellas. En alguna forma, la vida cristiana se trata, por supuesto, de buscar hacer la voluntad de Dios, pero en un sentido poniendo neutral el automóvil de nuestra vida. Porque nosotros no sabemos qué es, hacia donde Dios quiere dirigirnos. Sabemos que es la eternidad, pero paso a paso necesitamos que Él nos vaya dirigiendo. Y Pablo te dice aquí, reforzando lo que menciona en Efesios 4:1, todo lo que tú ya tienes que hacer, lo bueno, esas buenas obras, ya mi Padre las ha preparado. Ya Dios las tiene preparadas. Tú no tienes que esforzarte por crear esas buenas obras. Es como ir brincando esos pasos, ir avanzando de esa manera. Así que el apóstol Pablo, una vez más, nos dice, yo les ruego que vivan de esta manera. Ahora, si tú vas más adelante, lo puedes hacer en otra ocasión, y lees el capítulo 5 de Efesios, tú te vas a dar cuenta que Pablo dice en muchas ocasiones cómo quiere que estos cristianos anden, y también cómo no anden. Pero antes de llegar a Efesios 5, Pablo nos dice aquí cómo es que quiere que los cristianos, nosotros vivamos. Cómo quiere que nosotros andemos. Ya hemos visto una vez más que vida para todos se trata de un compromiso ilimitado. Ya hemos visto también que vida para todos se trata de un estilo de vida. Requiere toda tu vida, todos los días, todo el día. Y por último, vida para todos se trata de vivir aquí en la tierra como lo que ya somos en el cielo. Se trata de vivir aquí en la tierra como lo que ya somos en el cielo. Y ahorita vas a entender más por qué vida para todos significa esto. El apóstol Pablo, versículo 1 del capítulo 4, una vez más, nos dice así. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, ¿cómo? De una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esta palabra que el apóstol Pablo utiliza, digna, es una palabra que se usaba comúnmente en el mercado y después se trajo a la conversación normal de las personas. ¿Cómo se utilizaba esta palabra digna? Se utilizaba cuando se usaban las balanzas. ¿Para qué sirven las balanzas? Por un lado, tú pones un peso y por el otro lado, ¿qué tienes que hacer? Equilibrarlo. Lo que pese aquí, sea 1 kilo, 2 kilos, medio kilo, de este lado se tiene que equilibrar y la balanza se nivela, se equilibra y sabes qué corresponde cada una de estas dos cosas. Pablo utiliza esta palabra para nosotros decirnos lo siguiente. Por el lado de Dios, tú ya tienes un peso específico. Tú ya eres alguien en Cristo Jesús. Tu vida se trata de nivelar con tu vida
lo que ya eres en Cristo Jesús. Tu posición ya está. Lo pesado que eres en Cristo Jesús, por así decirlo. Todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús ya están aquí. Eso no lo puedes cambiar. Eso no necesitas moverlo. No necesitas cambiarlo. Necesitas nivelarlo en tu práctica. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que lo que eres con lo que haces corresponda una con otra. Eso es lo importante de esta palabra. Por eso digno también significa apropiadamente o correspondientemente aquí. Pero aquí también nos encontramos con otra palabra. Y es la palabra vocación. Es la palabra vocación. Y en el Nuevo Testamento, eso es algo para ti importante. Esta palabra vocación se usa especialmente de la invitación de Dios a los hombres para que acepten los beneficios de la salvación. Vocación es el llamado a la salvación, ¿ok? Cuando se habla de vocación en el Nuevo Testamento, es un llamado a la salvación. Así que Pablo le está diciendo a los cristianos, vivan de acuerdo a lo que ustedes han sido llamados a hacer, a lo que Dios mismo los ha llamado a todos y cada uno de ustedes. Lamentablemente, ese llamado Pablo ya lo explicó a detalle en el primer capítulo de su carta de Efesios. Y no podemos regresar. En una lectura inicial nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Así que acompáñame a Efesios, versículos del 3 al 14. Y vamos leyendo despacio esta parte. Pablo dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde dice su Biblia? Ahora, eso es muy importante, porque Pablo utiliza esta frase en los lugares celestiales en varias ocasiones en esta carta. ¿Pero qué significa? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa? Hay algo fascinante que estamos aprendiendo nosotros los jueves. Cuando tú crees en Cristo, nosotros somos, y tú y yo, somos unidos a Él. Unidos a Él. De una forma, el Espíritu Santo nos une con Cristo Jesús, con la persona de Cristo Jesús, no solo su cuerpo, que es la iglesia, sino con la persona de Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo actualmente? En el cielo. Así que Pablo nos dice algo que es muy profundo, que no entendemos del todo, pero que es verdad. Actualmente, nosotros, porque estamos unidos a Cristo, ya tenemos lugar seguro en el cielo. Ya. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! ¿Sabes por qué? Porque cualquier cosa te puede pasar aquí, pero tu lugar en el cielo, ese no cambia. El apóstol Pablo dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales, el cielo. El cielo mismo. Porque estás con Cristo Jesús mismo, ya tienes seguro todo esto. ¿Y a qué me refiero con lo que tienes seguro? Versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos,
Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pregunta: ¿qué no tenemos en Cristo? ¿Qué no tienes en Cristo que pudieras necesitar? ¿Qué no tienes en Él que pudieras ocupar? Nada. Nada. Y eso fue una lectura superficial. No tenemos absolutamente falta de nada. No necesitamos nada más, porque Pablo en Colosenses dijo también que nosotros estamos completos en Él. Completos. Finalmente, esta tarde en el Triángulo tendré la oportunidad de conversar con otras personas. Si quieres ir, está bien. Si no, no te preocupes. Pero vamos a comenzar a hablar un poco de Colosenses. Y en ocasiones nosotros nos sentimos fragmentados, que nos falta algo, que necesitamos ser realizados. Pero cuando volteamos a Colosenses se nos dice que estamos completos en Él. No necesitas nada más. Y si no necesitas nada más para vivir la vida cristiana, porque tienes todo en Cristo, no hay pretextos, no hay límites, no hay falta de compromiso que sea justificable. Todo lo tenemos en Él. Todo lo tenemos en Él. ¿Qué está pidiendo Pablo de los Efesios y de Comunidad Vida? ¿Qué está pidiendo Pablo de los Efesios y de Comunidad Vida? Está pidiendo que comencemos nosotros a parecernos en la práctica a lo que ya somos en la posición con Cristo Jesús. Ya tenemos todo eso seguro, estamos adoptados, fuimos escogidos, somos santificados, vamos a ser glorificados algún día. Eso es seguro, no te preocupes por eso. No vas a ser más adoptado, no vas a ser más justificado, no vas a ser más glorificado. Preocúpate por aplicar eso a tu vida, porque cada vez te puedas reflejar más y más a lo que ya tú eres. Permíteme terminar diciendo simplemente lo siguiente. C.S. Lewis dijo lo siguiente: si lees la historia, hallarás que los cristianos que hicieron más por el mundo presente fueron simplemente los que más pensaban en el mundo venidero. Los cristianos más productivos, los cristianos más comprometidos con menos límites, son aquellos que piensan en la eternidad. Eso es lo que nos va a motivar a nosotros. Si volteamos a ver a las personas, en determinado momento nos van a fallar de determinada forma. Cualquiera, todos. Pero cuando miramos a Cristo sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, tenemos la seguridad de que todo vale la pena. De todo vale la pena. Y cuando lleguemos allá nos daremos cuenta de esa recompensa. O también nos daremos cuenta de que perdimos el tiempo, de que no nos esforzamos como el Señor quería. Es por eso que como iglesia tenemos esto como visión: vida para todos, madurez a través de todos. Y sé que solamente hoy nos hemos enfocado con lo que significa vida para todos, pero es suficiente por esta tarde, esta mañana que subimos, para entender cuál es el propósito de nuestra iglesia. Lo diré una vez más: vida para todos significa que queremos desarrollar un compromiso ilimitado de recibir todo lo que resulte de cierto estilo de vida. ¿Cuál cierto estilo de vida?
de vivir aquí en la tierra como lo que ya somos en el cielo. Lo que ya somos en Cristo en el cielo. Y por último te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a compartir. Probablemente vivir aquí en la tierra como lo que ya somos en el cielo se convierta para ti en un infierno. Pero vale la pena pagar ese infierno y no el eterno. Amén. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en determinado momento dirigiste el corazón del apóstol Pablo, Señor, para escribir estas palabras. Fueron originalmente dadas para... Pero el día de hoy, Señor, nos son dadas a nosotros hoy. Aquellos, Señor, que tenemos la intención de que podamos tener y dar vida para todos y madurez a través de todos. Gracias, Señor, por este mensaje. Y te pido por las próximas semanas, las próximas ocasiones, Señor, que vamos a estar escuchando acerca de la visión de nuestra iglesia. Ayúdanos no solo a entenderla, sino a vivirla. En Jesucristo. Amén.